Ok, shalom. Vamos a estudiar entonces, continuamos con la clase que dimos inicio el sábado pasado. Hoy sí es Shabbat, ¿no? Hoy es Shabbat. Ayer vi el cuarto creciendo. Estamos en Shabbat. Desde ayer, desde anoche, por ejemplo. Así que bien interesante, pues que me di cuenta ayer, estaba con mucha claridad. Bueno, bien, retomamos la lección pasada que empezamos a ver y estamos estudiando acerca de los milagros de Yahoshua contenidos aquí en los evangelios. Y refrescando un poco lo que vimos anteriormente, nosotros necesitamos diferenciar entre el hecho del milagro y luego el relato acerca del milagro, ¿correcto? Entonces, por allí nosotros podemos ver que debemos tener presente el hecho y luego la narración del hecho, es decir, el milagro y luego la narración del milagro. Para nosotros va a ser muy difícil podernos remontar hasta el hecho. La narración misma, que es la que nos lo está presentando, nos cierra el paso directo a ese hecho. Y entonces nos encontramos con un relato de milagro más que directamente un milagro. O nos encontramos con relatos de milagro más que directamente milagros. Entonces, de todas formas, la importancia que tiene para nosotros pasar del hecho a la narración del hecho milagroso está en que esto nos permite analizar de forma crítica cuál es la intención con la que narran estos milagros cada uno de los evangelistas, ya que los marcos narrativos generalmente son distintos. Significa que Marcos, cuando toma los milagros de Yahoshua, los pone en un contexto distinto al que los presenta Mateo, y Mateo los presenta en un contexto distinto al que los presenta Lucas, y Juan lo va a presentar en un contexto distinto al que lo presenta a los tres anteriores. Entonces, en los cuatro evangelios canónicos se nos está dejando constancia de que el personaje real, histórico, Yahoshua HaMashiach, obró milagros, pero se están presentando en marcos distintos, puntos de vista distintos los milagros. ¿Qué significa? Significa que una cosa es el hecho, el milagro que realiza el personaje, y otra cosa es la intención narrativa. Al servicio de qué están estos relatos de milagro en cada uno de los evangelios, es lo que tenemos que ir estudiando. El estudio nos va a servir para esto. Ya nosotros estuvimos viendo que desde el punto de vista de la historia de la redacción, es decir, cómo se están redactando, cómo se están formando cada uno de los evangelios, los evangelistas, usan los milagros y los van reelaborando de una manera crítica, o sea, los ponen al servicio de su estrategia literaria, y se valen de una tradición preexistente. Hay que recordar mucho lo que son las tradiciones orales, tradiciones preexistentes que son muy importantes. Luego tendremos que seguir profundizando en ellas. Shalom, amada. Seguir profundizando en estas tradiciones preexistentes, porque resulta ser que hay una tradición que nace con Yahoshua
hay otra tradición, es decir, la tradición del personaje en los milagros que realizó, en su ministerio, el mensaje que anunció. Surgió una tradición a partir del mensaje y los hechos que él realizó. Pero después de su muerte, su sepultura y su resurrección, esa tradición se reinterpretó. ¿Por qué se reinterpretó? Se reinterpretó gracias a la resurrección. O sea que lo que Yahoshua dijo, lo que hizo, tuvo mayor importancia cuando lo vieron resucitado. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que el que estaba hablando no era cualquiera. Y el que había actuado y el que había caminado con ellos no era cualquiera. Es el primogénito de entre los muertos. Eso lleva la necesidad obliga a reinterpretar sus palabras, a reinterpretar su ministerio, a reinterpretar el personaje completo. ¿Ve? A partir de ahí se le van a dar a él unos títulos. Los títulos de Adón, va a ser Señor. Se le van a dar títulos como Mashiach, a ser reconocido como el Mashiach. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo, se le aplica a él toda la teología del Hijo del Hombre, que tiene que venir para juzgar. Entonces, antes de su resurrección, estos títulos no se le daban directamente a él. Entonces, por eso es importante ver lo que es la tradición oral cuando se remonta hasta Yahoshua, y es importante intentar poder leer a partir de los evangelios, por supuesto con los filtros necesarios, poder ver cuando nos están presentando los dichos desnudos del personaje antes de la resurrección, o por el contrario, cómo están siendo coloreadas sus palabras y sus hechos después de la resurrección. Porque la Pascua, Pesaj, en la cual muere Yahoshua y es levantado entre los muertos, no solamente lo va transicionando a él, del Yahoshua de la historia al Yahoshua de la fe, sino que además también va a transicionar a sus talmidim, a sus discípulos. Sus discípulos son algo distinto a lo que son ellos antes de que Yahoshua vaya al madero y resucite, son algo muy diferente después de la resurrección y la recepción de la Ruach HaKodesh. Estos hechos los transforman a ellos también. La resurrección de Yahoshua y la presencia de la Ruach los transforma a ellos, los capacita para comprender la Escritura, los capacita para ser guiados a toda verdad, los capacita para el anuncio que tienen que llevar a cabo, el testimonio que tienen que dar en Israel, el testimonio que tienen que ir dando en las naciones, los va capacitando, les da una investidura, les da una autoridad. Nosotros debemos considerar todo esto o tenerlo como un presupuesto necesario, porque bajo estos filtros, van a ser estos filtros los que van a condicionar los milagros que nos están contando. Una cosa fueron los milagros que realizó Yahoshua, y otra cosa cómo ellos lo están narrando después de la muerte, sepultura, resurrección, haber recibido el Espíritu, que hubo nacido la tradición oral de las palabras de Yahoshua, la tradición oral de las palabras reinterpretadas por la comunidad de discípulos que caminó con él. Después, más tarde, va a surgir la tradición oral apostólica, podríamos decir, o de los Sheluhim, porque ellos van a ser los testigos, los comisionados, y ellos no escriben, ellos testifican. Entonces las comunidades que fueron naciendo a partir del mensaje que ellos anunciaron, fueron guardando cuidadosamente
esa tradición que estaban recibiendo de Yahoshua histórico, del Yahoshua reinterpretado después de Pascua, y la tradición oral de los testigos oculares cuando ellos anunciaban el mensaje también fue cuidadosamente conservada. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos dice que perseveraban sobre la instrucción de los Sheluhim, de los apóstoles. Las primeras comunidades perseveraban sobre la instrucción de los apóstoles. Y Efesios 2:20 nos invita a edificar sobre el fundamento de los Sheluhim. Otra vez los apóstoles, los Nevi'im, siendo la principal piedra del ángulo, Yahoshua HaMashiach. Así vemos nosotros cómo fue surgiendo un núcleo de tradiciones orales en torno a los que fueron voceros de su mensaje. ¿Me hago entender? Después de todo este filtro, pasamos ya al periodo escrito, cuando se empiezan a escribir los evangelios, y los evangelios se empiezan a escribir tomando en cuenta toda esta tradición que es sintetizado en estos breves minutos. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos que cuando se fueron a escribir los evangelios se tomó en cuenta toda esta cantera, toda esta riqueza tradicional de la que ellos disponían y la usaron de forma selectiva. Recordemos lo que dice el cuarto evangelio, que Yahoshua hizo muchas otras señales, las cuales no están registradas. El autor del texto no las registró y él usa un sentido hiperbólico, usa la exageración y dice que si se hubiesen consignado todas y cada una de ellas por escrito, los libros no bastarían, no sería suficiente la cantidad de libros. Esto indica que lo que cada uno de los evangelistas hizo fue una selección, fueron seleccionando los milagros. Ahora, claramente, cuando estudiamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que hubo una tradición alrededor de los milagros de Yahoshua que fue muy firme, ya que milagros que registra Marcos, los registra Mateo, los registra Lucas y los registra Juan, pero cada vez más reinterpretados, el último evangelista, lo cual quiere decir que había un piso tradicional muy fuerte en torno a un grupo de milagros que particularmente eran importantes para el mensaje que ellos querían entregar a sus lectores. ¿Sí me hago entender? Es importante tener esto presente, tenerlo pendiente, no perderlo de vista, porque la idea es que nosotros podamos tener cada día ojos más agudos y más profundos y una percepción cada día más clara de las fuentes literarias desde las cuales nosotros fundamentamos la historicidad del personaje, la veracidad de los hechos que allí se narran. Es importante distanciarnos de ideas mitológicas o de inventos o de cuentos. Es cada vez más importante que nosotros podamos fundamentarnos más en lo que estamos anunciando. El querigma que estamos dando tiene que tener un fundamento muy fuerte, y para eso tenemos que tener cada día una mejor disposición para analizar las fuentes que tenemos disponibles. La tradición oral también se puede reconocer porque tiene mucha poesía. Es una de las características de la tradición oral. La oralidad se da para que sea recordada, y en la antigüedad la oralidad era un arte poseída por los antiguos. Entonces los iniciadores de una oralidad eran personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo. No es extraño saber que expertos en oralidad nos dejaron dicho, por ejemplo, cuando el río suena, porque piedras trae. A nadie se le olvida eso y todos compartimos eso. ¿Eso viene de dónde? De una oralidad. Una oralidad, bueno, que se queda fijado en la memoria del grupo que ven a hacer eso. Se fija en la cultura. Bueno, Yahoshua
va a ser el iniciador de una oralidad dentro de los estudiantes que él tuvo y fue fijando en su memoria una tradición oral a partir de sus dichos, a partir de sus meshalim, las parábolas. Son muchos temas los que nosotros tendríamos que empezar a analizar y descubrir la importancia de esta oralidad. ¿Me hago entender? Entonces, a partir de aquí, pues, tenemos esta tradición preexistente y hay una tradición alrededor de los milagros. Así pues que es una visión selectiva de los milagros. Están seleccionando los que les sirven a ellos para anunciar un mensaje. Los otros los están dejando por fuera, ¿ok? Con los que tenemos. Mire, si a veces nos cuesta entender los que tenemos, imagínense si se hubieran registrado todos. El caos sería simplemente interminable, hermana Rosalía. Porque a veces sentimos que no podemos con los que tenemos. Y es por eso, porque no se ha estudiado con más profundidad este asunto. Así que nos están presentando los milagros, pero de forma crítica, a partir de una tradición preexistente. Así pues que la intención con la que cada evangelista presenta los milagros es importante comprenderla. En la clase pasada nosotros empezamos a ver esto, cómo fue la historia redaccional y la historia de las formas la que pudo empezar a descubrir esto, porque la historia de las formas aportó descubrir lo que es una parábola, lo que es un relato de milagros y así sucesivamente. Pero después vino el aporte de la historia de la redacción, cómo se fueron ensamblando cada una de las palabras, de los hechos, de los milagros de Yahoshua, y se pusieron de forma estratégica, los ubicó cada uno de los evangelistas. Nosotros vimos en Marcos el primer autor del evangelio, de los evangelios, y cómo Marcos presenta el secreto mesiánico, el secreto del Mashiach, el silencio que impuso a mucha gente cuando Yahoshua obraba un milagro, imponía el silencio, no se lo digas a nadie. Sin embargo, cuando el milagro pasaba a la comunidad, pasaba al pueblo, simplemente era incontrolable, se difundía abiertamente, a pesar de la imposición de su silencio. Aprendimos nosotros que la estrategia de este silencio se puede ver porque el autor de este evangelio, para la época en la que él escribe, años después de que Yahoshua había desarrollado su ministerio, se le estaba dando más crédito, o existía el peligro de que se le diera más crédito a los milagros que a el sacrificio, que a la muerte, a la sepultura y a la resurrección. Entonces se impone el silencio en el tema de los milagros y de muchos hechos de su ministerio, pero no se impone el silencio en el tema de reconocer el valor de esta muerte, la importancia de esta muerte y de esta resurrección. Vemos nosotros que y vamos a ver si lo podemos localizar, vamos a ver si es posible mirar aquí, que nosotros podamos presenciar algo, a ver si está en Marcos 15. No viene preparado con la cita, pero me viene a la memoria y pienso que es muy importante que nosotros lo podamos resaltar por el punto que estoy comentando. Ayúdenme aquí en Marcos, ubíquense en Marcos 15:39, miren lo que está allí. Y el centurión que estaba de pie frente a él, viendo que él había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Fíjense cómo lo que se destaca es el reconocimiento
de que Yahoshua es hijo de Elohim. ¿Y cuál es el contexto en el que se está destacando este reconocimiento? Por su muerte. Por su muerte. ¿Qué dice Marcos 1.1? Marcos 1.1. Marcos 1.1, por favor. Ok, fíjense lo que se nos va a decir. Se va a hablar del principio, Bereshit, de la buena noticia del Evangelio de Yahoshua. Se nos va a decir que Yahoshua es el Mashiach y que es hijo de Elohim. ¿Cuál es el sujeto allí? ¿Cuál es el sustantivo allí? Yahoshua. ¿Y cuáles son los predicados? Los predicados son dos. Es el Mashiach, es Ben Elohim. ¿Lo nota? Son los predicados allí. El Evangelio tendrá que justificar lo que está diciendo, lo que se está diciendo en el verso 1. Tendrá que justificar dos cosas, que es el Mashiach y que es el hijo de Elohim. Se escribe para demostrar esto. ¿Me hago entender? El sujeto, Yahoshua, los predicados de él, que es el Mashiach y que es Ben Elohim, el hijo de Elohim. Miremos esto en Marcos capítulo 8. Marcos 8, versículo 29. Y él les preguntaba, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Kefas, le dice, tú eres el Mashiach. Compárelo con el verso 1 que acabamos de leer. Yahoshua es el Mashiach. Aquí se está alcanzando este primer punto. ¿Entienden eso? O sea que los primeros 8 capítulos están destinados a demostrar que Yahoshua es el Mashiach. Y el resto de lo que sigue está destinado para demostrar que es el hijo de Elohim. ¿Se da cuenta? Entonces, por su acción ministerial, sabían que era el Mashiach, o llegaron a saber que era el Mashiach, pero por su muerte llegan a saber que es el Ben Elohim. Ahora, en el capítulo 8, verso 29 que acabamos de leer, el testimonio viene desde dentro de la comunidad de discípulos, porque viene de Kefas, uno de los principales de la comunidad. ¿Ok? El que guía, el que dirige, está mostrando la comprensión que tienen ellos con respecto a Yahoshua. Saben que Yahoshua es el Mashiach. ¿Me hago entender? Mientras que aquí en el 15, verso 39, el testimonio viene de afuera, viene de un extranjero, de un soldado romano. Hay que recordar que este evangelio está muy ambientado en un testimonio que se está dando a los que están en Roma. Y por su muerte se está reconociendo que él es el Ben Elohim. Así entonces, lo que se empezó a decir en el verso 1 del capítulo 1 se está demostrando en el evangelio. ¿Me hago entender? Se están demostrando esos dos puntos. Ahora fíjese allí en el 8 que acabamos de ver, el versículo 30, y les ordenó severamente que a nadie hablaran acerca de él. La imposición del secreto mesiánico. 8:30. La imposición del secreto mesiánico. ¿Se dan cuenta? Al final del evangelio se nos va a decir que ellos son tardos, que todavía no lograban entender. Es por eso la imposición del secreto. Además, no era fácil decir que Yahoshua era el Mashiach allá en el siglo I. Esto Roma no lo iba a aceptar. Si es el Mashiach, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque Roma
era quien ponía y quitaba reyes. Y Roma no había puesto ningún rey allá en Israel. ¿Cómo era posible que ahora fuese a salir uno de Galilea, donde se había revelado mucha gente? Iba a salir un Galileo diciendo que era el Mashiach. Eso iba a tener problemas políticos. Así pues que esta imposición del secreto mesiánico tiene lectura histórica, tiene lectura teológica, tiene lectura estratégica desde el punto de vista literario. Así que es mucho lo que nosotros debemos ir profundizando en esto. Pero si me hago entender hasta aquí. En el 29, cuando dice, contestando Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Elón, ¿quieres tener un agregado? No. Lo que está ocurriendo aquí es que pero ya va, hermano. Vuélvame a preguntar. ¿Usted está leyendo dónde? En Marcos 8:29. Déjeme ubicar a mí aquí en esta versión. Léame allá en su versión. Yahushua le dijo, ustedes tienen presente, contestando Simón Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elón. Claro, la última parte es un agregado, no está en el texto. Lo que Kefa está diciendo, lo que dice aquí mi versión. Y él le preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondió Kefas, le dice, tú eres el Mashiach. No dice el hijo del Elohim. Allá dice igual, está bien. No puede decir el hijo de Elohim. No puede decir. Esas palabras van a ser puestas en el soldado. No aquí en Kefas. No aquí en Kefas. Se fijan porque hay que estar pendientes con los traductores. Los traductores se las traen, esta gente se las trae. Esta gente tiene verdaderamente pone en caos y en crisis a la gente. Así pues que debemos estudiar y vemos entonces la estrategia aquí por el Evangelio de Marcos y por el Evangelio. Para Marcos lo importante, lo que no se puede silenciar, es la teología acerca de la muerte expiatoria de Yahushua y su resurrección. Y como veíamos en la clase pasada, ¿por qué esto tiene que resaltar por encima de cualquier cosa? Cualquier milagro que haya realizado Yahushua antes de ir al madero, antes de ir aquí a la estaca de la ejecución, lo puede realizar un profeta. En Israel, como tendremos ocasión de ir estudiando estos relatos de milagros, veremos que en Israel hay una larga tradición de profetas que obran milagros, que Yahweh les usa obrando milagros. Y eso no es nada que vaya más allá de lo que Israel ha experimentado durante muchas épocas. Lo que Israel no ha experimentado durante ninguna época, a excepción de lo que nos están narrando los evangelios, es la muerte del Sadik, la muerte de Yahushua como el justo, como el siervo sufriente, y la resurrección como una acción fundante, como una intervención directa de Yahweh para inaugurar una nueva realidad. Esa realidad tiene que estar por encima de cualquier hecho milagroso que haya realizado Yahushua. Eso no puede, no es posible que el ministerio de Yahushua rivalice con esto. No, tiene que brillar la muerte, la sepultura y la resurrección por encima de cualquier otro hecho, por encima de sus palabras, por encima de sus milagros, por encima de sus acciones. Tiene que estar la muerte del Sadik, la resurrección y la exaltación del Sadik a la diestra del Elohim viviente. Nada puede estar por encima de esa realidad, porque esa es una acción directa de parte de Yahweh. Mientras que el actuar de Yahushua antes del madero es el actuar de un naví, de un profeta, con ciertas características más elevadas que profetas anteriores, sí, pero con características de un profeta. O podríamos en
en otros contextos verlo como un rab, como un rabí, pero no es posible poner la actividad de milagros de Yahoshua por encima de este acontecimiento fundante. Lo cual quiere decir que los evangelios nos están planteando una sólida verdad monoteísta y yahwista. Para ellos, lo más importante, los redactores, los que están escribiendo, los que están tomando, respetando la tradición oral, los que están viendo todo lo que han heredado, para ellos lo más importante es la intervención de Yahweh. La intervención de Yahweh al haber levantado de entre los muertos a Yahoshua HaMashiach. Esto es lo más importante. ¿Ok? Lo más importante. Vamos a considerar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Vamos a ver si allí en el capítulo 10 podemos apreciar un poco más de cerca esta idea, esta verdad. Hechos 10, versículo verso 34 en adelante. Miren, es Kefas quien está hablando. El autor del libro de los Hechos le da la palabra aquí a Kefas como personaje. Entonces Kefas tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Yahoshua HaMashiach, quien es Señor de todos. Por supuesto, aquí ya está hablando del resucitado, ¿verdad que sí? Y miren allí los predicados que se le dan. Se le da el predicado de Mashiach y de Adón. ¿Se dan cuenta? Allí en el versículo 36. Luego dice el verso 37, vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galil, desde la Tevilá que proclamaba Yohanan, desde el bautismo de Juan, respecto a Yahoshua de Nosrid, como Elohim lo ungió con Ruach HaKodesh y con poder. Dice, este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Miren que la acción de milagros que va a emprender Yahoshua, la va a emprender como dentro de una cadena y una tradición donde han actuado profetas anteriores que él. O sea que él aquí, cuando se remonta a la actividad histórica de Yahoshua, lo ve como actuaban los profetas a través del Espíritu, cómo podían obrar milagros y cómo podían entregar la palabra. ¿Se dan cuenta? Es muy importante tomar en consideración estos elementos, porque yo no sé cómo la gente ve en las acciones de milagros de Yahoshua, entonces se empeñan en ver a Dios según ellos. Tenemos que revisar nosotros realmente los textos y lo que las fuentes realmente nos están enseñando. Entonces por eso vemos que cuando Yahoshua es levantado de entre los muertos, esa es una acción directa de Yahweh. Y esta acción directa de Yahweh no puede ser confundida con un milagro. Después vamos a ver eso. Por eso que está en el versículo que dice que no sé dónde estaba, que dice que por eso el hijo hace todo lo que el padre lo manda. Amén. Hace lo que ve hacer al Padre, exactamente. Y está en el Evangelio de Juan y tiene una intención bien importante, pero va en esa idea, va precisamente en esa idea. Entonces tenemos que ver cuál es la estrategia por la cual está escribiendo cada evangelista y está reconociendo la actividad misionera de Yahoshua y sus milagros, sus acciones milagrosas se están reconociendo, pero
solo desde el madero de la ejecución, solo desde la resurrección se puede realmente ver la obra que vino a realizar Yahoshua. No desde los milagros. Los milagros pueden empañar la verdad central. Es en el madero y es en la resurrección donde realmente nosotros vemos la complacencia absoluta del Padre. La complacencia absoluta del Padre. Es obvio que cuando el Padre lo levanta de entre los muertos, está ratificando todo su ministerio, todas sus palabras, todos sus milagros, está ratificando su obediencia absoluta. Por eso el Padre lo está levantando entre los muertos. ¿Me hago entender? Realizó realmente la obra, llevó a cabo realmente la obra. ¿De qué le hubiera servido a él hacer todo lo que hizo si al final en Getsemaní le hubiese dicho, bueno, yo nunca te he desobedecido, pero yo no estoy dispuesto a morir? ¿De qué le hubiera servido a él todo lo que hizo? En nada nos hubiese beneficiado a nosotros. Entonces, lo más importante, lo principal y lo central era eso. Lo principal y lo central era eso. Dígame, hermano César. Acompañado con lo que viene diciendo, Nicodemo se acerca a él, le dice, Rabino, sabemos que tú como maestro has venido de Elohim, porque nadie puede ejecutar estas señales que tú ejecutas a menos que Elohim esté con él. ¿Se da cuenta? Él allí está viendo que Elohim, Juan 3, amén, que Elohim está con él para que pueda realizar las señales o los milagros que está realizando. No las va a realizar porque él sea Elohim, sino porque Elohim está con él. Así habla un judío. Así habla un judío. Pero un pagano rápidamente se olvida de Elohim y se centra en el hombre que está actuando. Esos son los problemas. Nosotros teníamos una teología pagana. Leíamos los textos con ojos paganos. Qué bueno que ahora podemos leer los textos con un pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es un filtro muy bueno para no dejar colar el paganismo o la idolatría. Así pues que eso es una gran ventaja. Le debemos mucho a los judíos. Por eso es que la Escritura dice que la salvación viene de los judíos. Por eso el Mashiach dijo esto. Otro que esa clave ahora del filtro, el colador, oye, es buena, hermano, es buenísimo. Uno cuando cuela un jugo, el que sea, siempre va a quedar ahí. Eso no es lo que no sirve va para afuera. Así entonces, es. Exactamente. Aprender ese evangelio viejo para amén. que pueda salir un juguito todito colado. Exactamente, mi hermano. Ese evangelio viejo, ese evangelio diferente, es griego, es romano, es católico, es evangélico, es de las distintas confesiones, y eso francamente hay que sacarlo. Mateo presenta una serie de milagros. Esto lo vimos en el capítulo 8 y 9 de Mateo. Miren ustedes la estructura. Miren, ustedes tienen que volver a leer los evangelios. Tienen que volverlos a leer. Y cuando estén leyendo los evangelios, tomen en cuenta la estrategia narrativa de cada evangelista, y a ustedes les va a permitir ubicarse. Por ejemplo, el capítulo 1 de Mateo, los primeros 17 versículos, el género literario es genealógico. Es una lista de los antepasados de Yahoshua. Y la lista tiene por lo menos 3 órdenes. La primera lista, que empieza con Abraham y está ambientada en el periodo de los patriarcas. La segunda lista, que empieza con David. El tercer listado va desde los reyes, desde David hasta la deportación babilónica, y aparece un cuarto listado que nos lleva desde la deportación babilónica hasta Yahoshua HaMashiach. O sea que esos primeros 17 versículos obedecen a una lista genealógica, y dentro de esa lista hay 4 listados. Eso es importante que ustedes lo identifiquen.
ustedes lo aprendan a reconocer, es fundamental. Después pasamos a un género literario narrativo, y ya no es para hablarnos de los descendientes de Yahoshua, sino cómo nació, cómo fue posible el nacimiento de Yahoshua. Y entonces tenemos ya otra estrategia allí conectada al mismo tema, por supuesto. Pero luego pasamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 aparecen los sabios de Oriente, aparece la persecución, la matanza de los inocentes, y entonces ahora vemos nosotros la imagen de Yahoshua como, y presenta la imagen de Immanuel, que Elohim con nosotros, pero esa imagen de Immanuel no es que estén diciendo que Yahoshua sea Yahweh, no, eso ya lo hemos comentado en otros momentos, no lo voy a aclarar ahorita. Voy de pasado ubicando la estrategia narrativa. Y allí mismo le van a presentar la imagen de Yahoshua como Moshe Rabenu cuando era niño. Cuando lo estaba persiguiendo Paró para matarlo, Faraón. Y cómo Yahweh lo preservó. ¿Verdad que sí? Y luego entonces pasamos nosotros a el capítulo 3, y en el capítulo 3 ya aparece la Tevilá de Yahoshua. Ustedes van viendo que en la Tevilá él es proclamado como Ben Elohim, como hijo de Elohim, y al ser proclamado como hijo de Elohim es una imagen de Israel. Es una imagen de Israel. Cuando Yahweh saca de Egipto a su hijo, ¿saben? Que lo dice el texto de la Torá. Israel es mi primogénito. Y el profeta Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo saca de Egipto, cuando lo declara su hijo, lo lleva al desierto. ¿Y qué hace en el desierto? Devarim capítulo 8 nos dice que es tentado. Entonces ustedes ven que cuando Yahoshua es proclamado como hijo, Yahoshua ya ha ido a Egipto, ya ha regresado de Egipto, ahora está haciendo Tevilá, y después de la Tevilá que se oye, este es mi hijo amado, entonces la Rúa lo impulsa, lo lleva al desierto para ser tentado. Así como Israel fue tentado antes de entrar en la tierra prometida, así Yahoshua está siendo tentado antes de iniciar su ministerio, porque él cruza el río Jordán, el Yardén, al igual que Israel, cuando cruza el río Yardén, entra a la tierra prometida. Entonces, si ustedes van siguiendo lo que nos va narrando el evangelista, vamos viendo su estrategia narrativa. Y en el capítulo 5, después de que él va a iniciar el sermón de la montaña, bueno, sube al monte, y cuando sube al monte empieza a interpretar la Torá. O sea, es el nuevo Moshe, es el nuevo Moshe. En el capítulo 7 termina el sermón y baja del monte. Cuando baja del monte, caemos en los capítulos 8 y 9, que es lo que les estoy comentando, pero hoy con un contexto más amplio, y empieza a actuar. Sí, en el capítulo 5 es el hombre de la palabra, capítulo 8 y 9 va a ser el hombre de la acción. Y sus discípulos lo están viendo actuar, y lo ven poderoso en palabra, poderoso en interpretación de la Torá, y ahora lo van a ver poderoso en hechos. En el capítulo 8 y 9 lo ven actuar. Camina sobre las aguas, limpia a un leproso, empieza a tener unas acciones milagrosas, y el autor cierra este bloque diciéndonos que se está cumpliendo lo que estaba dicho en Isaías capítulo 53 versículo 4, donde dice que él carga con las enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese fuimos está hablando allí
principalmente del pueblo de Israel y por supuesto de todos los que se están uniendo a ese Israel de Elohim que se está formando a partir de Yahoshua HaMashiach. Y así vamos viendo la estrategia de cada evangelista. En el caso de Lucas, Lucas presenta a Yahoshua como el último en la cadena de los personajes que debían intervenir en el plan de salvación. Elohim tiene una historia de salvación y Yahoshua era el último en actuar en esa larga cadena de la historia de la salvación. Y lo vemos como profeta otra vez. No lo vemos como Dios viniendo a la tierra, sino como profeta, siendo levantado como profeta. Tal cual como estaba dicho en la Torá, Naví Camoni, profeta como yo, os levantará Yahweh. Como el Y- último. Perdón, Como el último. como el último En la cadena de salvación. eslabón en la cadena de salvación. Y entonces lo vemos como profeta, pero no cualquier profeta. Es el profeta escatológico, es el profeta que debía manifestarse al final de los tiempos. Veremos que Lucas quien dice, un gran profeta se ha levantado, no cualquier profeta, Navigadol, un gran profeta, profeta grande. Registra el evangelista Lucas, registra esto. Y así pues se está cumpliendo lo señalado allí en Yeshayahu 61. Ruach HaKodesh está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entonces presenta la misión, presenta el ministerio de este hombre actuando como profeta. Se está cumpliendo lo que Yahweh prometió en el Tanaj, ¿sí? Y es una promesa de actuar en favor de los pobres, de los oprimidos, de los pecadores de Israel. Y vemos nosotros sus parábolas, vemos por ejemplo la parábola del hijo pródigo, o vemos la parábola de la oveja perdida, o vemos de repente la crítica que le hacen a él los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque él come y recibe a publicanos y pecadores. Bueno, él es el profeta escatológico, de él estaba dicho que él debía hacer exactamente eso, debía ocuparse de los pobres, lo vemos multiplicando los panes y los peces, debía ocuparse de los oprimidos, empieza a desatar a los que estaban encadenados por el poder del mal, debía ocuparse pues de los pecadores de Israel, y lo hace armado de un poder que lo respalda, la Ruach HaKodesh. Mediante esto está invitando a todo el que se une a él a ese banquete mesiánico, a esa boda mesiánica. Ese es el tiempo de bodas, ocuparse de los pobres, ocuparse de los oprimidos, dar libertad al cautivo, anunciar el mensaje, que el pecador se sienta incluido ahora, es decir, el que transgredió la Torá durante mucho tiempo ahora encuentre un espacio. Ese es el banquete mesiánico, ese es un adelanto, es un anticipo. Se está manifestando el Malhut Hashamay, el reino de los cielos se ha acercado, y no lo está acercando cualquiera, lo está acercando él, el que se ocupa de los pobres, el que se ocupa de los oprimidos, el que le da libertad a los cautivos, el que no juzga según las opiniones de la gente. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que nosotros vayamos analizando esto. Entonces, así los milagros, las acciones poderosas que está realizando Yahoshua, las está realizando como el último en ese eslabón, en esa cadena del plan de salvación. Y todo esto es coherente con la voluntad de Elohim. O sea, él está llevando a cabo la agenda trazada por Elohim. Y el cuarto evangelio recoge 7 milagros, lo vemos en el libro de los signos, ya comenté esto, libro de los signos, Semeion, Otiot, libro de las señales, no milagros,
sino señales. Son milagros, pero ahora estos milagros realmente son señales. ¿Qué es una señal? Que está indicando hacia algo diferente a ellos. Si usted se queda con el milagro, usted perdió. Está indicando algo distinto a ellos. Son semeion, señales. ¿Me hago entender? Presenta 7 milagros. 7 milagros. Y los presenta como señales. Es una recopilación que está haciendo el autor del Evangelio de los milagros que realizó Yahoshua y recurre a partir de ellos a una verdad simbólica, una verdad escondida. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Corregir la fe ingenua. La fe infantil es muy milagrera. Es excesivamente milagrera. Entonces él quiere corregir esta fe ingenua que podía existir en muchas comunidades en la época. Y entonces presenta los milagros como señales que remiten a algo más grande que ellos. A algo más grande que ellos. ¿Qué es lo más grande que ellos? La gloria verdadera. La cabot verdadera. Hay una gloria verdadera a la cual remiten estos milagros. ¿Cuál es esa gloria verdadera? Despertar la fe auténtica para que a partir de Yahoshua HaMashiach nosotros podamos tener vida eterna. Esa es la gloria verdadera. Esa es la gloria verdadera, no quedarse allí simplemente con el tema del milagro. Con el tema del milagro, porque eso sería tener una visión muy corta. Voy a presentar, antes de cerrar este primer bloque de la enseñanza, voy a presentar un punto del que no tratamos la semana pasada y quiero presentar una visión, fíjese bien, ya un enfoque más judío con respecto a los milagros de Yahoshua, y voy a citar dos autores. Uno de ellos con toda seguridad judío. El otro, no sé, escribe malísimo, ya tendremos ocasión de verlo, pero como tenemos que ser honrados con la literatura que ha circulado, entonces quiero que veamos esta postura. Me parece muy importante que veamos la oscuridad de esta postura. La oscuridad de esta postura. No de la primera que voy a presentar, sino a la segunda. Así que, como la primera no vamos a tener problema con ella, voy prácticamente a leerla, no la voy a comentar. Pero la segunda sí la vamos a analizar. ¿Me hago entender? Miremos lo siguiente. Investigadores judíos entran en el debate del tema de los relatos de milagros y en este caso Bermes presenta lo siguiente a Yahoshua. Lo presenta en un entorno judío carismático propio del judaísmo de la época, y presenta ejemplos como un judío llamado Joni, conocido como el hacedor de lluvia. Él actuó en el siglo I antes del Mashiach. Él ubica a Yahoshua en esa misma línea. Este Joni también hacía milagros y actuó en el siglo I antes del Mashiach. Así pues que Bermes no tiene problema con que Yahoshua en su ministerio haya podido realizar milagros. Presenta también al Galileo Hanina ben Dosa, que actuó en el siglo I de la era común, y ambos personajes pues se asemejan a la acción de Yahoshua. Así pues que este personaje, Bermes, no tiene ningún problema en reconocer que los milagros que se narran son auténticos en muchos casos, porque hay paralelos históricos en la época. No tiene ningún problema. Es todo lo que voy a decir aquí de este punto de Bermes, pero vamos a tomar a Schmidt. Él presenta a Yahoshua como un mago.
Ahora miremos que aquí sí hay problemas. Para nosotros aquí hay problemas. Obvio, vamos a ver lo que escribe este hombre. A mí me parece bastante problemático. Ustedes tendrán que juzgar esto. Lo presenta como un mago y contempla los milagros de Yahoshua desde la perspectiva de sus adversarios. Él se ubica en el lado de los enemigos de Yahoshua. O sea, cómo lo presentan sus adversarios. Por supuesto, él acude a los evangelios. Él no se va a ir de los evangelios para presentar a Yahoshua como mago. Y vamos a ver algunas citas. Vamos a ver Juan 8:48. A ver si con una sola cita, para no cargar tanto de citas, el punto primero. Ocho 48. Respondieron los Yehudim y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Fíjense bien, él, basado en estos textos y otros, dice que Yahoshua era mago. Él está basado en lo que decían los adversarios de Yahoshua, no en lo que decían sus discípulos. Esto es importante que nosotros lo tomemos en serio, porque esto le da una credibilidad enorme a los escritos de los primeros discípulos. Miren, si lo que se noticia en los escritos de los primeros discípulos no tuviese historicidad, si no tuviese historia, sino que tuviese fábulas y mitos para embellecer el personaje, yo no pondría estas palabras allí. Yo las quitaría. ¿Por qué? Porque con estas palabras pueden atacar a mi maestro. Entonces yo no las pondría. Si yo estuviese escribiendo y me estuviera inventando mitos y fábulas y cuenticos acerca de mi maestro, yo no pondría allí Juan 8:48. ¿Por qué yo lo voy a poner? No lo pongo. Pero si está ahí, es porque es histórico. Esta era la postura que tenían los adversarios de Yahoshua. Lo veían en estos términos. O sea que nosotros tenemos que tener un ojo entrenado para saber cuándo nos están dando un dato realmente histórico. ¿Se comprende esto? El que él haya escogido 12 y uno de ellos le haya entregado, eso también es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque yo no voy a hablar de mi maestro como profeta, como sabio, como hombre de una sabiduría infinita y, oye, escoge a 2 y no te vas a dar cuenta que uno de ellos te va a entregar. Es obvio que eso tiene un peso histórico, porque de no haber sido así y de ser que yo quiero es hablar bien de mi maestro, yo no pongo eso. ¿Me hago entender? Es histórico cuando él dijo: el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar bien de mi maestro y voy a presentar verdades tan elevadas de él, no voy después a debilitarlo con unas palabras como esas. ¿Sí me hago entender? O sea que hay muchos datos para nosotros poder verificar la veracidad histórica de muchos de los hechos que se narran allí en los evangelios. ¿Sí está clara esa idea? Además, esto también nos da base suficiente como para saber que cuando los evangelistas escribían, no escribían para presentar a Yahoshua como Dios. Lo van a presentar como Yahweh y no sabe el día ni la hora cuando tiene que venir. ¿Cómo es eso? Entonces, son aspectos que nosotros tendremos que ir analizando. Entonces, ya van viendo de dónde saca este personaje su tesis para presentar desde los escritos de los primeros discípulos que Yahoshua fue un mago.
Ahora, aquí él está citando la voz de los adversarios de Yahoshua, la voz de los fariseos, la voz de sus adversarios históricos en la época. Entonces, miren bien, defiende él, por ejemplo, defiende esto en un libro que él escribió llamado Jesús el Mago. Así se llama el libro. Ahora, él dice que seguramente Yahoshua aprendió la magia en Egipto. Entonces, habría que buscar la historicidad de si Yahoshua estuvo o no estuvo realmente en Egipto. Esto habría que indagar. Él tendría que demostrar que realmente estuvo en Egipto. Porque yo estoy convencido de que eso es un midrash. Es una interpretación teológica y no histórica de que Yahoshua estuvo en Egipto. Él tendría que mostrar las fuentes de que Yahoshua estuvo en Egipto. Pero como ustedes saben bien que la gente, para inventarse cosas acerca de Yahoshua, acude a fuentes que no tienen, a interpretaciones y a inventos. Por ejemplo, el argumento de silencio, ¿de dónde estuvo él? Desde su nacimiento, de su infancia, hasta los 30 años cuando empezó su ministerio. Entonces uno dice, no, fue a la India y aprendió la sabiduría ya en la India y después vino y mostró esa sabiduría en Israel. Otro dice, no, fue a Egipto y aprendió allá en Egipto y vino y trajo la sabiduría a Israel. Como si en Israel no hubiese sabiduría, ni escritura, ni nada por el estilo, y hay que ir a mendigar a la India o hay que ir a mendigar a Egipto. ¿Ustedes están entendiendo esto? Entonces, él escribió este libro y él dice que probablemente aprendió esto en Egipto. O sea, no está seguro. Habla de probabilidad, no demuestra nada. Hay un libro que se llama Urantía, pastor, Sí. porque yo le decía que ellos ahí hablan con tanta seguridad de que él estuvo en Egipto ¿Y las fuentes? y todas esas cosas. ¿Y las fuentes? El tema son las fuentes. Que en la diáspora habían comunidades judías en Egipto, sí las habían. Pero revisemos muy bien. Mire, donde usted está, donde usted pasa tiempo, usted viene hablando de la región donde usted pasó tiempo. Eso es así, eso no puede ser de otra manera. Si no saque usted la cuenta ahorita con gente que vive viajando, unos van a Ecuador, otros van a Perú, otros van a Colombia, estuvieron 1 año, 2 años, vienen hablando de eso. ¿Por qué vienen hablando de eso? Bueno, porque eso afectó su experiencia. Ahora, revisemos nosotros cuando Yahoshua inicia su ministerio y díganme usted dónde está hablando de lo que aprendió en Egipto o de lo que aprendió allá en la India. Vamos a revisar para que veamos, revisemos el inicio de su ministerio. Está enmarcado en el libro del profeta Yeshayahu, está enmarcado en la Torá, está enmarcado en las tradiciones hebreas. Revisemos bien. En Galil habían 2 ciudades paganas y en ninguna de ellas predicó Yahoshua. Imagínense si era judío que no entró en ninguna de esas ciudades paganas. Y dijo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si esta gente dice, o el libro de Urantía, que Yahoshua estuvo en Egipto y aprendió en Egipto, ¿dónde están las fuentes egipcias que él está citando? ¿Pues dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las fuentes egipcias que él cita en su ministerio? Vamos a estudiar muy bien. Una sola fuente que no simplemente tiene origen egipcio, sino también griego y judío, y es la parábola del rico y Lázaro.
Y estamos hablando de algo conocido por todos. Y no que Yahoshua se lo trajo de Egipto. Todo eso es discutible. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos bien preparados, a fondo. Porque hermano, miren, yo a veces me preocupo y no me preocupo. ¿Por qué? Me preocupo a veces porque ustedes dirán, oye, pero ¿por qué tanta historia? No sé, ¿por qué tantos detalles así que a lo mejor yo nunca los tenga que ver? Uno nunca sabe. Y si nunca tengo que enfrentarme a una batalla donde tenga que hacer uso de estas herramientas, el Señor lo sabrá. Pero si no, no es tiempo perdido porque estamos realmente depurando nuestra fe y profundizando en ella. Estos no son espacios para brinco, bulla, emociones, sino para educarnos nosotros realmente. Porque usted no sabe qué día le toque debatir sobre estos temas en profundidad y usted tenga herramientas para usted decir, ok, perfecto. Usted dice que él aprendió esto en Egipto. Vamos a revisar el ministerio de él y vamos a ver dónde se ocupa él de enseñar tradiciones egipcias o de la India. Porque la gente vive hablando tonterías, hermano. Viven hablando tonterías. ¿De dónde las sacan? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde las están sacando? Porque hemos venido viendo los evangelios y lo vemos como profeta, o no lo vemos como profeta. Ah, pero los teólogos alemanes, los investigadores alemanes, la semana pasada vimos que lo sacaron de su tierra Israel. ¿Y a dónde se lo llevaron? A los milagros que hacían los mitos griegos y los mitos paganos. Ah, ¿por qué? Porque les choca que el personaje sea judío. Y aquí Smith se lo está llevando a Egipto. Mira el problema. Se lo lleva a Egipto y ya no lo ve como profeta, lo ve como mago. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Se lo llevan a los griegos y lo ven como un dios. Lo dejamos en territorio judío y en territorio judío es profeta y el que cumple las escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Me hago entender? Mucho, pero que mucho cuidado con esto. Y entonces, pastor, me dice que el de Egipto y mi hijo no sabe, ¿no? Es un midrash. Midrash es una interpretación teológica. Es una interpretación. Recuerde que hay 4 niveles de interpretación. El Peshá, el Remesh, Derash es Midrash. Tercer nivel de interpretación. Eso no es literal. Eso no es histórico. Eso no es literal. Eso es homilético. Por eso esto tenemos que comprenderlo bien. ¿Ok? Lo literal es lo que está en Peshá. En Peshá es donde descubrimos lo que es histórico. Pero ni en Remesh, ni en Derash, ni en Sot, nada es histórico allí. Y eso es un midrash. ¿Ok? Dígame, hermano. Pastor, agarra Yahweh con todo su poder. Agarra a Moshe, lo envía a Egipto para sacar a su pueblo de allá. Amén. El poderío de Yahweh más bien compitió contra esos magos hechiceros y brujos y los venció. Exactamente. ¿Ve? Pero hermano César. Y Yahweh es el padre de Yahshua. Amén. ¿Cómo lo van a poner como mago ahí? Bueno, pero te lo están poniendo como mago. ¿Por qué? Entonces, Porque se lo llevan a Egipto. Está muy importante para nosotros los oyentes de ahí, que usted saque estos libros para que usted no lo pasa por el filtro. Amén. Y se ve tantos errores que esa gente está en maldición. Claro, hermano, claro. Es que ahí es donde están los problemas. Falso, que como van a ¿Ven? Y son académicos y escribieron libros y contaminaron a mucha gente. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo nos defendemos si no estudiamos? ¿Cómo nos defendemos si no investigamos? ¿Y cómo nosotros hacemos nuestras propias investigaciones si no aprendemos a reconocer los filtros desde las fuentes? ¿Cómo leer de manera crítica los evangelios? Es importante para nosotros, amados. miles de millones de libros
Claro, mi hermano, hablando del claro. eterno sin base. ¿Se da cuenta? Entonces, esto lo hizo este personaje que con toda probabilidad aprendió la magia en Egipto. Vaya viendo lo que va ocurriendo. Luego dice, mire lo que dice después. Estuvo poseído por el demonio, por Belcebú. Se rehabilitó invocando el espíritu del Bautista, Marcos 6:16. Vamos a ver. Lo que pasa es que a veces yo los veo tan emocionados, yo digo, oye, aleluya. Marcos 6:16. Y al oírlo Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Entonces fíjese bien. Ahora esto es lo que se decía, que Yahoshua realmente era el Bautista resucitado. Váyase dando cuenta de las cosas. Están ahí, esos textos están ahí, pero uno no ve lo que puedan hacer después los hijos del diablo con esas fuentes. No sabe lo que empiezan después a planificar. Entonces, estuvo poseído por Belcebú, se rehabilitó invocando el espíritu del Bautista y obró milagros por ambas vías, utilizando prácticas mágicas. ¿Ok? Obró milagros por ambas vías. ¿Por cuáles ambas vías? Por la vía de que estuvo poseído por el demonio y por la vía de que fue reivindicado invocando el espíritu del Bautista. O sea, por esas dos vías, ahora él apareció obrando milagros por ambas vías y utilizaba prácticas mágicas. Luego dice, se consideró hijo de Elohim, es decir, pretendió ser Elohim en el sentido de los papiros mágicos. Dice, junto a los milagros, Smith aporta otros muchos rasgos de conducta, de la conducta y el lenguaje de Yahoshua como pruebas de su profesión mágica. Por ejemplo, predicciones asombrosas, su desaparición súbita, o sea que no encontraron el cadáver, desapareció súbitamente, obra de que era mago. Entonces, predicciones asombrosas, o sea, dijo cosas que se cumplieron, está diciendo el personaje. Su desaparición súbita, retirada del poseso al desierto. Saben que los espíritus muchas veces se creía que habitaban en los desiertos, y como él fue al desierto para ser tentado por el diablo, entonces vayan viendo ustedes cómo se fue generando un caldo de cultivo, y estos académicos verdaderamente locos, miren lo que terminan. Entonces dice que esta desaparición del poseso al desierto, cuando él va al desierto, está poseído ciertamente por un espíritu, pero es por la Ruach HaKodesh, es el espíritu de Elohim el que está en él, no otro espíritu, y es este espíritu que lo ha poseído. Poseer significa dominar, controlar completamente. Es este espíritu de Elohim el que lo lleva al desierto, y allá es tentado por Hasatán, pero este señor lo ve poseído, y que poseído allá prácticamente lo está adoctrinando el diablo, porque está poseído. O sea, lo está preparando para que pueda empezar su ministerio. Entonces, esta retirada súbita, de repente al desierto poseído, adquirió conocimiento de los demonios y espíritus. Fíjese bien. También dicen que habilitó a sus discípulos para expulsar demonios. O sea, los discípulos también estaban endemoniados, pues cuando echaban fuera demonios. ¿Se da cuenta por qué lo acusaban a él de echar fuera demonios por Belcebú? Entonces dice que también en la alimentación, la multiplicación de los panes era algo mágico.
¿Se da cuenta? La alimentación mágica para unir a los comensales en el amor, en la última cena, etc. Yahoshua llegó a practicar la magia negra también, dice él, cuando ofreciendo a Judas el trozo de pan hechizado, hizo que Satanás entrara en él. Dense cuenta ustedes. Era un Rasputín. Exactamente. Dense cuenta ustedes de todo esto que está ocurriendo. ¿Ustedes pueden creer que haya un texto así? Lo hay. Lo hay. Bueno, César estaba poseído por Poseído totalmente, hermana, totalmente poseído. Entonces, si nosotros no estudiamos este tema, mire todo lo que puede ocurrir sin que nosotros nos enteremos. Imagínese que usted se encuentre con un personaje así por ahí, que haya estudiado, que haya profundizado en esto, y que usted tenga que debatir con esa persona y usted no haya estudiado de manera crítica los relatos de milagros contenidos en los evangelios. La pela que le dan puede ser grande. ¿Quién sabe cuántos miles de millones? Amén. ¿Quién sabe cuántos miles de millones salieron de esos libros? Así es. Y los que no agarran Biblia, entonces después van a pelear con el Eterno. Claro Porque que sí. entonces va a la gente que esté leyendo Biblia y decir, mira, eso es falso, esas Biblias son falsas. Exactamente. Mira lo que dice aquí en este libro, ta, 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 ta. Exactamente. ¿Se da cuenta? ¿Viste? Entonces, Wow. entonces una cosa es lo que digan, pero miren, Wow, wow. fíjense bien, Para que no crean en nada. es espeluznante lo que está ahí, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Es espeluznante. Ahora miren cómo pueden llegar a interpretar los textos fuera de sus verdaderos contextos. Fuera de sus verdaderos contextos. Ahora, miren lo que tenemos aquí claro, es que este judío, este personaje, está reconociendo algo. Primero, está reconociendo que el personaje existió históricamente. Y número dos, está reconociendo que profetizó, que lo que decía se cumplía. Está reconociendo que echó fuera demonios. Está reconociendo que multiplicó los panes. Está reconociendo que hizo milagros. Está reconociendo que una fuerza actuaba dentro de él y desde él. O sea que está reconociendo que Yahoshua realmente existió y tenía poder. Lo que está haciendo es satanizar ese poder. Eso fue lo mismo. Estamos aquí cerrando en este punto, Mateo 12. Esta es la postura de los enemigos de Yahoshua. Mateo 12, 22, entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Fíjense, el hombre este que acusa a Yahoshua de estar endemoniado y de practicar artes mágicas, mi pregunta para él es la siguiente. ¿Dónde aquí en la fuente directa, dice que Yahoshua, cómo es posible deducir que esto es una práctica mágica cuando la semana pasada leímos un relato de expulsión de un demonio por un judío y empleó una fórmula y lo cita, y eso lo cita precisamente Josefo, y el método fue en el caso de Salomón. Eso sí es magia. Eso sí es magia. Y el método fue con rama, con anillo, con todo, invocando el nombre de Salomón. ¿Dónde aquí Yahoshua está usando raíces? ¿Dónde está invocando el nombre de Salomón? ¿Dónde está empleando ritos? Aquí no hay rito. Aquí no hay rito, aquí lo que hay es autoridad. No es posible desde las fuentes acusarlo ni de mago, ni de brujo, ni de nada que se le parezca. Mire lo que está diciendo.
que le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. ¿Dónde hay rito aquí? ¿Qué rito hay aquí? No hay ningún rito. Lo que se puede ver es el poder directo que está actuando a través de él. Es más, no dice cómo lo sanó. Lo que está afirmando fue que lo sanó. Y luego el verso 23, y toda la multitud estaban asombradas y decían, ¿no será este el hijo de David? Mire que el contexto no es para relacionarlo con un egipcio, no es para relacionarlo con alguien que aprendió artes mágicas fuera de Israel, sino con el rey de Israel. ¿No será este el hijo de David? Y es aquí donde aparecen los que van a demonizar y satanizar su ministerio. Mire lo que dice el verso 24. Pero los perushim, los fariseos, al oírlo dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Yahoshua está siendo acusado. Y esto ocurre dentro del Talmud. El Talmud habla malísimo de Yahoshua. Y lo acusan de magia, lo acusan de brujo, lo acusan de hechizar al pueblo de Israel, lo acusan de descarriar a Israel, lo acusan de falso profeta, pero ¿sabe lo que no puede hacer ninguno de ellos? Negar que tenía poder. Negar que tenía poder. Entonces, los escritos de los primeros discípulos nos están dando una base históricamente sólida. Nuestro Mashiach actuó de manera milagrosa. Actuó de manera milagrosa y nosotros tenemos que ahondar fuertemente en este tema y eso lo vamos a hacer después. Él dice aquí en el 12:28, pero si por Ruach de Elohim hecho yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el Malhut de Elohim. Fíjense, si yo por el espíritu de Elohim hecho fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Así Yahoshua está defendiendo que el poder que actúa en él es Ruach de Elohim. No está diciendo que sea Elohim, está diciendo que el espíritu de Elohim lo habilita a él para traer el reino. Definitivamente los magos, los brujos, no pueden traer el reino de Elohim. Ahora fíjense que este señor lo acusa de que probablemente fue en Egipto donde él aprendió esto. Precisamente fue Moshe Rabenu es enviado a Egipto, como marca nuestro hermano César, y se enfrentó a los magos egipcios para poder, por el poder de Elohim, sacar al pueblo de allá del poder de Faraón y manifestarle el reino. Entonces, amados y amadas, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a cerrar aquí en esta primera parte del estudio y en la segunda parte estaremos tratando qué es un milagro para que nos podamos acercar de una manera más profunda a este tema. Shalom. Claro.